Saludos, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a trabajar desde el celular. Las fórmulas pueden cambiar si van a trabajar en una computadora. Esta práctica que vamos a hacer consta de una hoja de cálculo que tiene, de un archivo que tiene dos hojas. La primera para calcular gastos anuales y la segunda hoja para saber datos específicos de una película o de un DVD o de un VHS, ¿no? En ambos casos se utilizan fórmulas completamente diferentes. Por ejemplo, en la primera hoja de los gastos anuales, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular los saldos mensuales, el saldo mensual por mes, las observaciones y el ahorro. El saldo mensual simplemente es hacer una diferencia o hacer una resta, que es lo mismo, de los ingresos recibidos menos las deudas contraídas. Es una formulita que hay que hacer aquí. Los gastos realizados ya están escritos son parte del enunciado, y las observaciones. Tenemos dos tipos de mensajes dentro de las observaciones, dentro del presupuesto y fuera del presupuesto. Dependiendo del saldo que tenemos, entonces se escribe un mensaje que está dentro del presupuesto o fuera del presupuesto, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si los saldos mensuales son mayores o iguales a los gastos realizados, si es verdad esta condición, entonces escribimos un mensaje que está dentro del presupuesto. Y si es falso, escribimos el mensaje fuera del presupuesto. De esa manera vamos a llenar esta columna de la tabla. En la parte del ahorro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver si en ese mes ha habido ahorro o no ha habido ahorro. Si es que ha habido ahorro, entonces imprimimos la cantidad de ahorro que ha habido. Y si no ha habido ahorro, entonces escribimos 0, ¿no? Aquí se aplica la función lógica if. Si saldos mensuales es mayor o igual a gastos realizados, por verdadero, escribimos la formulita saldos mensuales menos gastos realizados. Y por falso se escribe 0. Es decir, si ha habido ahorro, escribimos la cantidad de ahorro que ha habido, y si no ha habido ahorro, entonces escribimos 0. Vamos a hacer entonces, vamos a trabajar desde el celular. Primeramente entramos a nuestro Google Drive. Vamos a la carpeta de la materia. Elegimos nuestro archivo que previamente está preparado para llenar las fórmulas. Tenemos dos hojas, una que se llama gastos anuales y la otra se llama función buscar B. En los gastos anuales que vamos a hacer, podemos ver de que faltan llenar la columna D, la columna F y la columna G. Entonces, comenzamos. Aquí va una fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es situar el cursor en la celda donde se va a escribir la fórmula y por ende donde se va a colocar el resultado. Dice que el saldo mensual entonces es igual a ingresos recibidos menos las deudas contraídas. Igual ingresos recibidos menos las deudas contraídas, que son C4. O sea, sería B4 menos C4. Hacemos un clic en la casilla de verificación y tenemos un monto de 9.500 de saldo. Esta fórmula la voy a autocompletar para hacer más ágil el trabajo. Autocompletar. Y podemos ver de que ha calculado para todos los meses. Ahora en las observaciones indica, vamos a elegir aquí nuestro PDF, las observaciones, podemos decir de que tenemos que hacer una diferencia entre
saldo mensual si es mayor o igual a gastos realizados. Saldo mensual debería ser si es igual, mayor o igual a gastos realizados. Saldo mensual, entonces la formulita sería un if. Comenzamos a escribir. If, como siempre tenemos tres parámetros, la expresión lógica, valor si true y valor si false. Entonces, comenzamos con la expresión lógica que sería si el saldo mensual es mayor o igual, entonces debería ser la fórmula D4 es mayor que, buscamos el símbolo mayor que, mayor o igual, dice, mayor o igual que los gastos realizados, en este caso sería E4. Si es verdad eso, entonces escribimos un mensaje, pero para separar los diferentes parámetros de la fórmula escribimos punto y coma. Si es verdad eso, escribimos un mensaje igual está dentro del presupuesto, es el mensaje. Y como se trata de un mensaje, simplemente va entre comillas dobles, dentro del presupuesto. Ahora, ¿qué tal si esta expresión lógica es falsa? Entonces tenemos que continuar con la fórmula, escribimos punto y coma. Si es falsa, tenemos que escribir el mensaje fuera del presupuesto. Y como es un mensaje, comillas dobles, fuera del presupuesto, y cerramos las comillas y hacemos clic en la casilla de verificación. Entonces, en este caso, vemos que este señor está dentro del presupuesto. Es decir, es mayor o igual que cero el saldo mensual versus el gasto realizado. Ahora, en este caso sirve directamente copiar y pegar, no hay que hacer fórmulas absolutas, pero para lo cual seleccionamos el bloque donde se va a autocompletar la fórmula, hacemos un clic en la parte superior del rango que hemos elegido, autocompletar, ¿no? Podemos ver de que hay unos casos que está dentro del presupuesto y está fuera del presupuesto. En el caso específico del mes de abril está fuera del presupuesto porque los gastos que hemos realizado son mayores al gasto mensual, al saldo mensual que nos queda, ¿no? Así sería, ¿no? El mes de abril estamos fuera del presupuesto y el mes de junio fuera del presupuesto. Eso significa que hemos gastado más de lo que deberíamos haber gastado. El mes de noviembre también. ¿Qué significa eso? Si aplicamos la fórmula del ahorro, debería ser que si está dentro del presupuesto, tiene que escribir el monto que hemos ahorrado, ¿no? Entonces vamos a continuar haciendo la fórmula. Revisamos la parte del enunciado y aquí dice que para el ahorro aplica la función lógica if si saldos mensuales son mayores o iguales a gastos realizados. Por verdadero, hacer una diferencia entre saldo mensual versus el gasto realizado. Y por falso, escribir cero. Comenzamos entonces, volvemos a nuestro celular. Comenzamos a escribir la fórmula, aquí es igual
if tenemos la expresión lógica, vamos a buscar la expresión lógica. Hemos dicho que si el saldo mensual, que es de 4, es mayor o igual al gasto realizado. Buscamos el símbolo mayor o igual al gasto realizado, que es la celda E4. Si es verdad eso, punto y coma. Si es verdad eso, entonces escribimos una diferencia que va a ser igual a D4 menos E4. Es decir, estamos restando, fíjense, el saldo mensual menos el gasto realizado. Aquí nos tiene que escribir un número. En el primer caso, 9.500 menos 9.500 va a dar 0, coincidentemente con el valor si fuera falso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es falso? Entonces simplemente escribimos un valor 0, 0. Verificamos la fórmula. Para este caso, imprime 0 y vamos a copiar y pegar la fórmula. Seleccionamos el rango, clic en la parte superior, autocompletar. Como podemos ver, los fuera del presupuesto están con 0, a excepción del primero, ¿no? Del primero, por casualidad, 9.500 menos 9.500 es a 0. Entonces la fórmula o la tabla ya estuviera llena para este caso. La siguiente práctica se trata de ver diferentes detalles de un video solamente por su código. Podemos ver de que esta fórmula VLOOKUP tiene un parámetro, 2, 3, 4 parámetros. El primer parámetro está ubicado en la C23, que es el código que vamos a introducir por teclado. El segundo parámetro es prácticamente casi toda la tabla, menos la parte del encabezado de la tabla que tenemos que seleccionar. Es un rango de celdas, ¿no? El siguiente parámetro es un número, es un índice que hace referencia al número de la columna que vamos a mostrar. Y el último parámetro es false y hace referencia a la ordenación de los datos. Como podemos ver, nuestra tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y en cada parte de nuestra respuesta tenemos que escribir, por ejemplo, en este caso, la fórmula, la columna 2, la columna 3 para la película, la columna cantidad, la columna 4 y para la fecha de préstamo la columna 5 y la fecha de evolución la columna 6. Es decir, imprimimos prácticamente todas las columnas de la tabla, exceptuando la número 1, que es el código que ya está impreso aquí, ¿no? Ahora vamos a proceder a solucionar ese problema. Entonces el primer paso es colocar el cursor en la celda en la cual vamos a escribir nuestra fórmula y se va a escribir el resultado. Aquí lo que tenemos que hacer es escribir la categoría de la película con código DVD 150. Escribimos entonces igual para cualquier fórmula y comenzamos a escribir la fórmula VLOOKUP. Tenemos los parámetros que ya habíamos indicado, valor de búsqueda, el rango, el índice, y si está ordenado, o sea, si es falso, true para ordenado y falso si no está ordenado.
El valor de búsqueda está entonces en la columna C23. Punto y coma. Tenemos que seleccionar toda nuestra tabla desde la A5 hasta la F21. El siguiente parámetro, para el siguiente parámetro tenemos que escribir punto y coma. Ahora el número de la columna. Estamos viendo la parte categoría y categoría es la columna número 2. El código es la 1, la categoría es la número 2. Entonces ahí escribimos número 2 y como no está ordenado, entonces escribimos false. Podemos ver que del DVD 150, la categoría es dibujos animados. Vamos comprobando, DVD 150, aquí está el ultimito, dibujos animados. Ahora vamos a escribir el nombre de la película con una fórmula parecida. En este caso no se puede utilizar fórmulas absolutas, tenemos que modificar la fórmula. ¿Ya? No lo vamos a hacer. Vamos a escribir todas las fórmulas en cada casilla. Continuamos con la siguiente, igual. La fórmula sería VLOOKUP. El valor de búsqueda es el mismo para todos, el C23, ahora punto y coma. El índice, que es prácticamente toda nuestra tabla. Punto y coma. Nuestro índice, el anterior era el número 2, ahora nos toca el número 3. Y el siguiente es false porque no está ordenada nuestra tabla. Usamos la tecla intro y la película es Coco. Ahora la cantidad, vamos a hacer una fórmula parecida, lo vamos a hacer un poco más chico para seleccionar la tabla de una manera más completa. Igual escribimos la fórmula, el valor de búsqueda que está en la C23, el siguiente parámetro lo separamos con punto y coma y seleccionamos toda nuestra tabla. El siguiente parámetro lo separamos con punto y coma. La columna, la categoría era la número 2, ahora nos toca el número de la película, que es el número 3, punto y coma y falso. Tecla intro para ver, pero aquí me equivoqué, sería la columna número 4, sería 4, punto y coma. Vemos que tenemos una cantidad de 25. Para la siguiente fórmula necesitamos utilizar la columna número 5, 2, 3, 4, la columna número 5. Colocamos el cursor, igual la fórmula, el valor de búsqueda que es está en la C23, punto y coma. Ahora el rango de celdas que está desde la A A5 hasta la F21, punto y coma. Estamos con la número 5, ahora columna número 5, punto y coma, y el valor aquí es false. Pulsamos intro. Entonces la fecha de préstamo es el 28 del 8 de 2020. Ahora para la fecha de devolución es algo parecido. Es igual. La fórmula sería VLOOKUP. El valor buscado es DVD 150, punto y coma.
Ahora tengo que elegir toda mi tabla menos la parte del encabezado. Menos la parte del encabezado. Punto y coma, la columna número 6 es la fecha de devolución. Punto y coma, false. Y listo, ¿no? Entonces tenemos que nuestra tabla ya está completa, es decir, si escribimos, hemos escrito el último dato, DVD 150, me sale que la categoría dibujos animados, la película es Coco, tenemos 25, la fecha de préstamo el 28 de agosto de 2020 y la fecha de devolución el 29 del 8 de 2020, ¿no? Entonces ya habíamos terminado, pero vamos a hacer una pruebita más, vamos a escribir ahí el DVD 103, el DVD 103, hacemos clic en la tecla intro. Vemos que se trata de una película de acción, su nombre es Corazón Valiente, tenemos 9 ejemplares, su fecha de préstamo ha sido el 25 del 8 y su fecha de devolución el 26, ¿no? Entonces nuestra fórmula está funcionando correctamente y hasta ahí sería todo lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.